Comienzo a este primer panel, que justamente tienen a las dos empresas energéticas de Uruguay. El año pasado nos juntamos en una instancia similar, pero estaban recién asumidas. Me acuerdo que les pedimos una presentación y bueno, estaban en una etapa de diagnóstico. La idea de este año es que, bueno, darles otra vez la instancia de que puedan transmitirnos un poco cómo ha sido este año, un poco las perspectivas. Así que la dinámica va a ser una presentación de 20 minutos más o menos de cada una y después, si da el tiempo, hacemos una ronda de preguntas. Así que yo le voy a dar paso primero a Cecilia para que subas al estrado. Yo mientras estoy presentando a Cecilia. Cecilia es ingeniera química, es la presidenta de ANCAP desde marzo del 2025. Tiene formación en diseño de políticas públicas, regulación económica y gestión de proyectos de energía. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector energético uruguayo. Ha trabajado en MIEM, en URSEA y en ANCAP, ocupando cargos de asesoría técnica y de dirección. Y entre el 2016 y 2025 se desempeñó como asesora del directorio y de asuntos estratégicos de ANCAP. Ha liderado negociaciones como actores políticos y privados, tanto relacionados en el mercado nacional como internacional, en temas de integración energética regional. Representó a Uruguay en varios organismos, como ser UNASUR, Urupabol, IRENA, IRISA, OLADE, CEPAL y el Banco Mundial. Así que, Cecilia, es todo tuyo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Auder, por la invitación, sin duda. Y es un gusto, además, encontrarnos siempre en este evento, como dijo el ministro de Ambiente, que ya pasó a ser algo habitual y que todos esperamos que ocurra. Estamos en la 12ª edición de este congreso y lo valioso es poder encontrarnos las empresas privadas, públicas, la academia y diferentes profesionales, que todo esto lo que hace es enriquecer la reflexión en el sistema energético. Y me dijeron acá, el cursor, bien. Entonces, un poco, a ver, como me toca abrir y haciendo uso de mi perfil más bien técnico, voy seguramente a mostrarle números que ustedes ya conocen, pero creo que son la base, son la evidencia para poder conversar con sustento sobre lo que estamos viendo en el mundo, en el país, y además cómo se proyecta y cómo desearíamos proyectarnos nosotros desde el Uruguay. Y bueno, voy a iniciar con una imagen que no tiene título, porque he dejado que cada uno lo sienta y le ponga el nombre que desee. Yo creo que genera muchas reacciones esto. Y bueno, pero como tenemos que enmarcarnos en lo que es energético, creo que estos titulares que simplemente seleccioné algunos, y sobre todo vinculados con la energía, y que a los que creo, lamentablemente, estamos acostumbrados o estamos esperando que ocurran, porque la energía siempre ha sido foco de conflictos geopolíticos. Pero, tal cual lo decían los panelistas anteriores, comenzamos a enfrentar tensiones geopolíticas, pero que ya no solo van sobre las fuentes energéticas, sino que también van a ir hacia los recursos, hacia los minerales críticos, y van a poner la energía y ahora sus tecnologías en un ámbito de estrés y dejando a los gobiernos con dependencias tal vez no deseadas, vulnerabilidades, riesgos, y como les decía, ya no importa si es petróleo, si es gas natural, si es renovables, sino que también están en juego las infraestructuras asociadas, las tecnologías asociadas, la inteligencia artificial, las redes. Entonces, he comenzado con esta presentación justamente para reflexionar qué sistema energético queremos y qué sistema energético en realidad precisamos. Y un poquito, como les decía... Sí, claro, sí, tuya. A ver si se sostiene aquí. No nos convenció. Voy a comenzar con hacer un rápido repaso de cómo hemos evolucionado en energía. Que, a ver, es una indicación, porque como mencionaba también la ministra de Energía,
nos estamos enfrentando a cambios muy intensos, muy abruptos, que nos desafían a pensar distinto. Pero siempre es bueno conocer cómo llegamos a este punto y cuáles son los desafíos que vienen. Aquí todos ya conocen, esta es la matriz de abastecimiento mundial, histórica, que me gustó como esto de la era, tratar de poner un foco en lo que es este siglo. Entonces, un poco mostrar, en este cuarto de siglo tuvimos un incremento del consumo energético mundial primario del 62%. Esto muestra, sí, evidencia una sociedad más moderna, con mucha más demanda de energía, que después vamos a ir profundizando. Lo bueno y destacable, que ustedes verán que en este último año son datos preliminares con los que hemos trabajado de la Agencia Internacional de Energía, porque aún no está cerrado el año 2025, pero ustedes ya ven un quiebre, un cambio, una inflexión en la tendencia de la curva. Y eso es que en este último año, 2025, hubo una desaceleración en el consumo de energía. Un poco, Diego lo mencionaba, hubo un crecimiento del 1,3%, pero la particularidad que ese incremento en este último año se dio con un 25%, un poco más, de energía solar fotovoltaica, un 17% de gas natural y un 15% del petróleo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que además de desacelerarse, está habiendo un incremento de las energías renovables. De todas formas, todas las otras fuentes aportaron en menor escala, pero todas tuvieron su aporte. Y acá, como ustedes pueden ver, a nivel mundial, solo se ha logrado el 15% de energías renovables. Todo el resto es abastecido por energéticos fósiles. Y principalmente lo destaco porque todos ya conocemos las implicancias en el cambio climático, sobre todo del carbón con un 26%. ¿Qué está proyectando la Agencia Internacional de Energía? Sí, vamos a seguir con un incremento del consumo energético. Y ustedes ya son todos seguramente conocedores de las proyecciones que hace la Agencia Internacional y siempre trabaja con 3 escenarios. El tercer escenario, que yo no lo he puesto, pero que sería el deseable y el aspiracional, es el de 0 emisiones netas. ¿Por qué no lo he puesto? Porque ese escenario además implica reducir el consumo energético. Si ustedes han visto las proyecciones o en realidad las necesidades que plantea Irena, deberíamos ir bajando nuestro consumo. Pero dado la incorporación, la ferviente incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y los centros de datos asociados, lo que se está esperando es que continuemos en el próximo cuarto de siglo con un incremento del 28% o en el mejor de los casos de un 14% de la energía en general. Lo bueno destacar es que, como ustedes verán, la barra de las energías renovables, que las tenemos debajo, van a ir desplazando principalmente al carbón y luego al petróleo. ¿Qué es de destacar en el tema del petróleo? También conocemos las bondades, por así decirlo, del petróleo en el sentido estricto de lo que brinda como materia química energética. Su sustitución es un elemento que se va a ir logrando, pero que requiere de muchos desafíos, porque estamos frente a un energético que es fácil de acumular, de almacenar, de transportar, que contiene en sus moléculas una gran intensidad de energía y tendremos que irlo sustituyendo. Pero además tiene un componente muy fuerte en todo lo que es la industria petroquímica. Toda la vida moderna nuestra está atravesada por petróleo. Todo lo que es la producción, látex, polímeros, caucho, medicamentos, prendas, toda nuestra vida moderna, componentes electrónicos, que tanto van a ser necesarios para el desarrollo tecnológico. Y volviendo a Uruguay, porque también tenemos esto que decíamos, cómo está el mundo y cómo estamos nosotros. Ya lo sabemos, somos ejemplo en cuanto a desarrollo renovable. Ahí he querido pintar todo de verde para magnificar esta aseveración que estoy haciendo, en el que he puesto todo hidroeléctrica, biomasa, solar, eólica, todo en color verde para mostrar su impacto. Como ustedes verán allí, igual seguimos teniendo en nuestra matriz un 34% de combustibles fósiles,
que igualmente estamos con 66 de renovables frente a 15 que tiene el resto del mundo. Este incremento ha sido muy superior a lo que ha sido el resto del mundo, casi lo duplica. Hablamos de 62 y acá estamos en 116. Y esencialmente y afortunadamente se ha debido a un crecimiento de la industria, pero sostenida por energías renovables, que es lo que nos ha permitido, además de lo que se ha hecho, toda la transición de soporte de la electricidad con renovables, se ha hecho también a nivel industrial en forma directa. Y acá, esta comparación, en realidad lo que he traído acá, porque una cosa son las matrices de abastecimiento primaria, la energía primaria, y otro es el consumo final. Y siendo que vamos a estar hablando de la era de la electricidad, me ha gustado también poner cómo está el mundo y cómo estamos nosotros en consumo de electricidad, como estamos también en los otros energéticos, ¿no? Y ahí ustedes podrán observar que en electricidad, tanto el mundo como nosotros estamos alrededor del 20%. La electricidad ocupa el 20% de nuestro consumo energético. Los derivados del petróleo, los combustibles líquidos, ocupan el 34% en Uruguay y el 38% en el mundo. Y afortunadamente sí tenemos otros combustibles, como es la leña y el carbón vegetal o los residuos de biomasa, que es la diferenciación que vimos anterior. Pero esencialmente en electricidad estamos similares. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque seguramente debamos enfrentar las mismas dificultades o desafíos, prefiero ponerlo en términos de desafío que de dificultades, para el desarrollo de una mayor participación de la electricidad en nuestro sistema. Aquí también vemos y por qué ha dado la Agencia Internacional de Energía, ha dado por llamar la era de la electricidad a esta próxima década. Y acá estamos viendo la matriz proyectada, pero a nivel de consumo final también. Como ustedes pueden ver ahí, comenzamos en el año 2000 con una participación en el mundo de la electricidad del 15%. En este cuarto de siglo aumentamos un 5%. Pero estamos viendo que para el 2050, en ambos escenarios, estaríamos teniendo un despegue de la electricidad de un 29 o un 31%. Estaríamos aumentando 10 puntos porcentuales en la participación de la energía eléctrica. Y esto esencialmente, de acuerdo a las proyecciones, va a estar impulsado por la incorporación de la inteligencia artificial, de centros de datos, de la movilidad eléctrica, pero también de la climatización. Y esa climatización, además, se va a ver fuertemente impulsada por todo lo que son los impactos climáticos sobre la temperatura en el planeta. Pero de ese 10% porcentual, esencialmente se piensa que el 8% va a estar asociado a la tecnología de la inteligencia artificial. Esto va a desafiar muchísimo los sistemas eléctricos, el almacenamiento, la estabilidad. Y ya hay algunas compañías, las grandes compañías de datos, que están trabajando en tener su propia base, su propio abastecimiento eléctrico, y se está pensando también en nuclear. Esto que decimos, hemos avanzado hacia un punto en el abastecimiento y había quedado un poco rezagada la energía nuclear, y ahora como energía eléctrica firme, constante, estable, están evaluando nuevamente esta incorporación. Sabemos también que a nivel del mundo en el año 2025 se comenzaron a construir y habilitar en el entorno de 15 plantas de energía nuclear. Entonces, sin duda que es un desafío que las energías renovables tal vez no puedan ser suficientes y deba incorporarse también nuclear. Y eso es muy importante porque nos trae retos y oportunidades que quise destacarlos acá. Y como decía hoy, como retos, no como bloqueos al avance. Sin dudas, lo primero que hay que ver en esta electrificación o en esta era de la electricidad es entender que puede ser una oportunidad para el sistema, pero siempre que esa electricidad se desarrolle con fuentes renovables
o con fuentes que no produzcan gases de efecto invernadero, caso de la nuclear. También nos vamos a ver en un desafío muy grande en todo lo que es la infraestructura, inversiones, capacidades financieras, estructuras logísticas que puedan sustentar la expansión también y la estabilidad de las redes. Va a ser un gran desafío que, bueno, tendrá que UTE, en el caso de Uruguay, estar en la Dirección de Energía, obviamente diseñando un sistema robusto. Es importante tener presente, y cuando hablamos de las energías, que no es una dualidad. Acá no estamos hablando, no es si es renovables o fósiles, no estamos hablando de dos energéticos. Estamos hablando del avance de energéticos, pero también de las tecnologías. Entonces, la estabilidad de redes con toda esa incorporación de energía, diferentes formas de producir, diferentes formas de consumir, van a ser mucho más importantes nuestros desafíos. Se suma además a todo esto lo que ya habíamos conversado, el suministro de los minerales críticos, que son importantes componentes del hardware de la inteligencia artificial, las tecnologías renovables y la movilidad. Y sabemos que ahí también tenemos un nuevo punto de estrés, porque de los 20 minerales críticos que aportan a la energía, 19 están concentrados, su refinación está concentrada en un único país en el mundo. 19 de 20. Entonces, volvemos a poner lo que le comentaba al comienzo. Estamos frente a una nueva tensión geopolítica y barreras que podrían surgir tanto en el suministro como también en la coerción económica para poder hacernos de esos minerales. Y por último, también el sector eléctrico, que es tan esencial en este nuevo reto para el desarrollo de las economías modernas, será también más vulnerable a ataques cibernéticos, dificultades operativas y también por factores climáticos que puedan afectar las redes. Y en esto no es simplemente el poner retos, sino que buscar cómo tenemos que actuar frente a estos desafíos. Y acá viene, yo creo que lo más importante. Comencé hablando de la geopolítica, de las tensiones, y a lo que me conduce es nuevamente reflexionar, así como dijimos muchos años trabajando en energía. Aquí hay personas que han sido mentoras, y lo miro específicamente, que ha sido mi mentor en energía. Y cuando se diseña la política energética en el país, se pensó en estos 3 pilares. Estos 3 pilares son esenciales para tener un sistema energético robusto. Y más allá de que vayamos pasando de transiciones en transiciones, por decirlo de alguna forma, la transición es una, solo que vamos enfrentando diferentes fases, pero sí es importante mostrar que estos pilares siguen plenamente vigentes. Entonces, esto hace a lo que decía hoy. Las renovables por sí solas no van a ser sostenibles. Precisamos tener un sistema diverso que pueda aportar seguridad en el uso, en el abastecimiento, y no solo en las fuentes, sino también diverso en las tecnologías, diverso en proveedores, en tecnologías y en fuentes. Eso es lo que va a dar robustez a nuestro sistema. También la seguridad, el garantizar el abastecimiento continuo y confiable, seguramente surge de tener nuestros energéticos autóctonos. Por eso la necesidad de buscar esos recursos propios y también tener la soberanía sobre ellos, el poder gestionarlo, el poder decir cómo los producimos y cómo los utilizamos. Así que, sin dudas, esto que les estoy mostrando, no solo entiendo que es la base para una política energética robusta, sino que es lo que en ANCAP creemos que además robustece a la empresa y al sistema nacional. Somos una empresa pública que estamos al servicio del país y de los uruguayos, y en ese entendido es que rápidamente, porque después vamos a tener el panel del resto de los compañeros de ANCAP en el que se va a poder profundizar. Y ANCAP está trabajando en esta transición energética fuertemente en todos esos pilares que les comenté.
Ustedes en un rápido vistazo van a poder ver que estamos trabajando en la diversidad de fuentes, también diversidad de tecnologías y también en la búsqueda de energéticos autóctonos. Solo para mencionar, estamos trabajando en todo lo que pueden ser combustibles sustentables, tanto para aviación como para el transporte marítimo, a través del proyecto EFA, que ya hemos comentado en otras oportunidades. También estamos desarrollando un proyecto piloto a hidrógeno en el cual ya extiendo la invitación también a que privados puedan participar en esta iniciativa, empresas del transporte que quieran comenzar a hacer sus primeros pasos en el uso del hidrógeno en el transporte. Y también, por supuesto, en este proyecto está incluida la academia. Sabemos que tenemos una academia robusta en el Uruguay, afortunadamente, y que sin ella no podríamos enfrentar estos desafíos, así que también este proyecto piloto incluye a la academia. Seguimos, como ya es de conocimiento de todos ustedes, que ANCAP produce biocombustibles y también estamos trabajando en la investigación y en el desarrollo de biocombustibles de segunda generación. También, porque es un interesante energético de transición, es en desarrollar el gas natural con un mayor potencial en el país, porque también conocemos el desarrollo de Vaca Muerta y las inversiones que tenemos en ductos, las inversiones ya hundidas que tenemos en conexión de gasoductos con la República Argentina, que nos permite desarrollar y potenciar este energético en forma rápida e incorporarla a nuestra matriz energética con más intensidad. Continuamos promoviendo la exploración de los recursos energéticos, no solo la búsqueda de petróleo, sino que también estaremos elevando en breve al Poder Ejecutivo la búsqueda de hidrógeno natural, porque como planteaban, el conocimiento es no solo nos da potencial de poder decidir, pero también el conocimiento nos permite ser más robustos. Entonces, también está planteado la búsqueda de hidrógeno natural. Y también estaremos elevando una propuesta para investigar la existencia de almacenamiento subterráneo que nos permita poder hacer captura de CO2 o de hacer depósitos subterráneos de hidrógeno o de gas natural. Esto lo que permite es dar flexibilidad a un sistema energético, tener un abastecimiento o una reserva de energéticos que podrían aportar almacenamiento de energía que dé estabilidad a los sistemas. Y por último, también se trabaja en forma permanente analizando la incorporación o una transición de nuestra refinería de La Teja hacia un esquema de biorefinería a través de coprocesamiento de corrientes vegetales o de inclusión de plásticos transformados en combustibles. Pero bueno, cumplido el tiempo y presentadas las ideas, pero vuelvo a insistir, bromeé cuando llegué hoy al Congreso diciendo que yo iba a hablar de diversidad. Y creo y estoy convencida de que lo que nos dará robustez, sostenibilidad y garantía es contar con una matriz diversa y con diversas tecnologías. Eso nos hará robustos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Rápidamente damos paso a Andrea, a que pase el estrado. Yo la voy presentando. Andrea es licenciada en Economía por la Universidad de la República, en UDELAR, con un posgrado en especialización en finanzas en la misma institución. Cuenta también con otras formaciones específicas, entre las que se destacan los cursos de Economía de la Regulación en Fundación Bariloche y Costos y Tarifas del Sistema Eléctrico Brasilero en la Universidad Mackenzie de San Pablo. Comenzó su carrera en UTE ya en 1993, cuando ingresó como becaria para la generación en el área de generación de la gerencia de recursos humanos. Luego pasó a trabajar en el área de planificación y más adelante en el área comercial, donde formó parte del grupo interinstitucional responsable de la creación de la canasta de servicios para los hogares más vulnerables, tema que fue además de su tesis de grado. Posteriormente accedió por concurso a la sugerencia
comercialización mayorista, integró el equipo de asesores de presidencia de UTE en el periodo 2015-2020 a cargo del ingeniero Gonzalo Casaravilla y en el despacho por el Frente Amplio de UTE en el periodo 2020-2025 como asesora de la directora Fernanda Cardona. Asumió como presidenta de UTE en abril de 2025. Andrea, por favor. Hola. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero agradecer el banquito porque es fundamental, nos sentimos un poco más cómodas con otra altura. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente por la invitación, agradecer a Diego y al equipo, agradecer a las autoridades que nos están acompañando, a mi colega de Atril, Cecilia, que siempre nos gusta hablar de energía y nos juntamos incluso con Ariana y hacemos cosas muy energéticas. Bueno, un poco mi exposición va a ser empezar a contarles esto, acá. A un año de la presentación anterior, hacía poquitos meses que estábamos en la nueva gestión, poquitos meses que habíamos asumido, bueno, yo como presidenta y el resto del directorio, y como tal teníamos muchas expectativas, estábamos trabajando en un montón de ideas, teníamos una responsabilidad de cosas que se querían hacer, que nos impulsaban desde el gobierno, desde el ministerio. Y hoy, a un año de ese hecho, me es muy grato contarles que hemos trabajado duro y parejo y muchas cosas que eran ideas, hoy por hoy ya se están viendo, ya las estamos aterrizando, ya estamos trabajando en ellas y ya tenemos avances. Y un poco mi presentación va a transcurrir por esos índices que les estoy presentando acá. Primero que nada, contarles un poco nuestros principios de gestión, que si bien es algo que elaboramos en la interna de UTE, con nuestro equipo gerencial y con nuestros técnicos y nuestros asesores, es aplicable a lo que es nuestra gestión también fuera de la empresa, porque las bases, los pilares, los sustentos son los mismos. Entonces, me parece importante compartirlos con ustedes porque además compartimos gran parte de lo que ha dicho tanto Diego como nuestra ministra, como el ministro Ortuño. Después les voy a contar un poquito del plan director, que es como la vedette de nuestra presentación y es parte de lo que entiendo también está bueno compartirles en este ámbito. Y ese plan director, a su vez, nos ha hecho pensar y reflexionar en todos estos otros temas que siguen luego. Vamos a hablarles de costos, vamos a hablarles un poco de los contratos que estamos manejando y las nuevas visiones que estamos teniendo. Obviamente de los proyectos de gran porte, que es nuestros grandes desafíos, y movilidad, que en una presentación como esta, donde la energía también es el centro, la movilidad no puede quedar afuera. Bueno, nuestros grandes 4 ejes en cuanto a principios de gestión y son transversales a todo nuestro accionar. Allí tenemos sostenibilidad, rentabilidad, equidad y transparencia. Si hablamos de sostenibilidad, ahí la sostenibilidad para nosotros va en las 3 grandes dimensiones, tanto económica como social y ambiental, porque nos implica utilizar los recursos de hoy, pero sin comprometer lo que viene en el futuro. Y eso, sin duda, que para lo que es energía, es todo un gran desafío, porque no implica perder confort, no implica resignar nada, ninguna cuestión del día de hoy, pero sí implica con mirar responsablemente ese uso para que mañana también tengamos ese mismo confort y no comprometamos nuestro medio ambiente. Y UTE en eso está, es central porque estamos en todas las actividades productivas, porque la energía eléctrica hoy por hoy atraviesa nuestras vidas. Entonces, hacerlo con esa visión sostenible nos transforma en vectores de sostenibilidad y sin duda en vectores de descarbonización de toda la economía nacional. Y esto nos permite de alguna manera desacoplar lo que es desarrollo de la contaminación y de eso estamos convencidas, que también es así.
En cuanto a rentabilidad, bueno, nosotros como empresa y como empresa pública, como empresa energética, sin duda que tenemos que ser rentables. Pero esta rentabilidad nos llama a mirar un poquito dónde está también ese sustento de esta rentabilidad, quiénes soportan nuestros ingresos, que obviamente son todos nuestros clientes, con una gran preponderancia de casi el 50% de nuestros clientes residenciales, tanto en energía como en ingresos. Entonces, vemos que el sector energético, el sector residencial, perdón, sigue siendo la base de nuestro sostén económico de todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, como tal, esto nos lleva a pensar que tenemos que tener presente esa rentabilidad para también decidir qué cosas no son tan rentables, pero sí como empresa pública tenemos que mirar hacia allí y hacer que las cosas también sucedan. Y esto nos da la base nos permite pensar en clave de derechos. Nuestra empresa pública es una empresa de todos y todas las uruguayas y como tal tenemos que brindar la posibilidad de que ese acceso a la energía, que es un derecho humano, suceda. Y de ahí voy al otro pilar, que es la equidad. Y allí en la equidad, también en esos tres niveles, hablamos de equidad territorial, hablamos de equidad socioeconómica, hablamos de equidad de género. En la equidad territorial, el gran desafío que tenemos también, y que es también nuestro estandarte, es el hecho de poder llegar a todos los rincones del Uruguay. Y lo que nos presentamos para este periodo es las 6 escuelas que nos quedan por electrificar, que hoy por hoy están con paneles solares, llegar a esas escuelas y brindarles a los chiquilines y las chiquilinas que asisten las mejores oportunidades y las mismas oportunidades que hoy por hoy tienen quienes están en un medio urbano con un acceso diferente. En la equidad socioeconómica lo que nos permite es, a través de nuestros planes de inclusión social, llevar a este círculo del suministro regular a un montón de familias que de otra manera no podrían estar. Y eso va de la mano de un apoyo con un bono social, que es hoy por hoy el sector residencial es gran parte también, si bien son el sustento de nuestra rentabilidad, también es necesario mirar hacia allí cuando hablamos de equidad y brindarles la posibilidad de ser clientes regulares con una tarifa acorde a sus posibilidades de pago. Y en la equidad de género también estamos trabajando mucho, en la interna y hacia afuera. Y en la interna nos ha permitido hoy por hoy posicionarnos como la primera empresa pública que ha logrado un nivel 3 en lo que es certificación de calidad con equidad de género, y eso realmente nos enorgullece y nos anima a seguir trabajando en este tema, impulsar a más y a su vez contagiar a otras empresas para que se animen a transitar este camino. Y esta equidad también lo que nos posibilita es hacer políticas públicas, tanto nosotros como empresa, y ser el eje de políticas públicas del Estado a través de nuestros aportes a rentas generales. Y el cuarto pilar que nos queda tiene que ver con la transparencia. Y en la transparencia va atravesando lo que son todos nuestros procesos, y allí en ser transparentes para la población significa, bueno, llegarles con claridad, estar en permanente comunicación, que sean partícipes de lo que nos está sucediendo, de las decisiones que se van tomando y estar abiertos a ese intercambio. Lo mismo hacia el Poder Ejecutivo, en cuanto a brindar toda la información que se entienda pertinente, a todo lo que está sobre nuestra mesa, para que ellos también puedan tomar las decisiones con la mejor información posible. Y sin duda en los grandes contratos. Allí invitamos a la mesa a quienes quieran desarrollar proyectos de cualquier envergadura, y cada uno es particular, cada uno tiene su objetivo, cada uno quiere explorar cierto sector de desarrollo, y en UTE siempre van a encontrar un compañero de mesa en cuanto a conversar, a ver las posibilidades de cada uno
y ver nosotros también desde nuestro lugar cómo podemos aportar a que esas cosas sucedan. Entonces, de esa manera, la transparencia pasa a ser una responsabilidad para con la población y el dar información en tiempo y forma también permite tomar decisiones más robustas. Y acá les voy a contar un poquito, en base a esos 4 pilares, hemos empezado a trabajar el año pasado en nuestro plan director. En esto que hablaban quienes me precedieron, este plan director tiene esa gran ventaja de la mirada a largo plazo, que tan bien nos hace como país, en donde trasciende lo que es nuestro ejercicio del rol en este momento de los 5 años y miramos hacia adelante. Y allí me voy a tomar ya que el ejemplo que dieron de Maracaná, y en lo que voy a discrepar en algo, porque no solo fue un hecho aislado lo del cambio de la matriz, sino que fue la base para continuar y la base para ver dónde estamos hoy parados y a su vez mirar hacia adelante. Cambiaron algunos jugadores, pero seguimos teniendo el mismo director técnico, que es una empresa pública liderando estos procesos, un Estado atrás que apoya todos estos procesos, un trabajo coordinado y conjunto. El trabajo de equipo sí se mantiene, por suerte, y es algo a destacar, y trasciende también a las personas, porque tenemos ese objetivo en el horizonte que es mirar para adelante. Acá nos estamos proponiendo mirar los próximos 10 años. Y es necesario que así sea porque las inversiones en lo que es infraestructura llevan mucho tiempo, llevan mucho dinero y sin duda que trascienden los 4, en este caso los 4 años que me quedan a mí, el equipo en este rol, trascienden los gobiernos. O sea, tomar una decisión de infraestructura de transmisión lleva 7, 8 años, desde que se toma la decisión hasta que se concreta. Entonces, vaya si este plan director ha implicado un esfuerzo importante de los distintos actores y en UTE destacar que se sentaron en esa mesa las distintas gerencias, cada una con su visión, cada uno con su expertise, teniendo quizás el resultado de un modelo de expansión que sí nos mostraba el rumbo, que sí nos mostraba que lo que había que incorporar prontamente era energía solar de origen fotovoltaico, pero que no se podía incorporar solo energía solar, porque esa energía solar había que conectarla a alguna red. Y no solo eso era suficiente, porque también había que ver los fondos de dónde salían y cuál era el plazo que íbamos a tener para pagar esa inversión, qué posibilidades teníamos de pagar esa inversión y cómo lo hacíamos de manera conjunta, UTE con el sector privado. Entonces, esa mirada nos permitió realmente optimizar todos los ejes y pensar no solo en generación, en transmisión, en desarrollos productivos, en crecimiento vegetativo, en movilidad, y se logró armar este plan ambicioso a 10 años, pero muy importante. Como eje principal antes de hablarles de la generación, vamos a hablar un poquito de la transmisión, ya que en ese primer cambio de la matriz lo que se utilizó fue un poco la red de transmisión que ya teníamos disponible con alguna obra adicional para conectar los nuevos proyectos. Pero bueno, ahora transcurrido el tiempo se ve que esas redes ya llegaron como a su capacidad máxima y si realmente queremos dar ese salto cualitativo, tenemos que pensar en un tercer corredor en 500 kilovoltios. Tenemos que pensar en la columna vertebral de la transmisión, algo que nos una el centro del país con el sur del país, donde se concentran nuestras grandes demandas y donde vamos a hacer posible, a su vez, que se desarrolle la propia generación. Ahí tenemos como para los primeros años, como el tercer corredor, armar una estación en Cardal, Punta del Tigre en 500 kilovoltios, refuerzo de las líneas de Montevideo, pero este proyecto, como les decía hoy, trasciende, va más allá de estos 5 años. Y a su vez nos permite mayor libertad para los proyectos de generación que se buscan
instalar y las grandes demandas que también se buscan instalar. Los data centers, los proyectos de hidrógeno y demás. Tener este tercer corredor realmente es lo que va a viabilizar que todo lo demás suceda. Y en generación, que es lo que acompaña también esta segunda transición energética, tenemos también, como les mostraba recién, miramos a 10 años. Más allá de que no lleguemos nosotros a esos 10 años, es un plan que está armado de acuerdo a lo que surgieron de los modelos, pero también adecuado a lo que realmente podemos llegar a hacer. Y que es desafiante, sin duda que lo es. Llegar con 500 megavatios de energía solar fotovoltaica al año 2030, sin duda que es un desafío. Pero como decíamos antes, tampoco estamos solos en esto. O sea, para desarrollar todos estos proyectos, sin duda que también va a estar el sector privado. El desarrollo de toda esta infraestructura, UTE en todos sus procesos va por el lado de las licitaciones públicas. Entonces, los invitamos a estar atentos a que todo esto lo vamos a ir anunciando en la medida que podamos ir avanzando en los proyectos. Y si miramos un poquito más allá del 2030, sin duda que aparece la incorporación de energía eólica y un poco el respaldo térmico, que también Cecilia hacía mención, que siempre, y más en una matriz renovable como la que tenemos, el respaldo térmico es fundamental. Esto es como a modo visual mostrarles lo mismo, ya pensando en qué años podríamos tener esa generación instalada y posibles puntos de localización de acuerdo también a cómo estamos viendo la disponibilidad de nuestras redes para evacuar esa energía. Allí ya en el primer mapita de Uruguay son proyectos que ya están andando. En Melo ya por suerte, luego de la habilitación ambiental, que ya la tenemos, la empresa adjudicataria ya desembarcó en el terreno y ya está empezando fuertemente con todas las etapas de lo que es la construcción, y eso es una muy buena noticia. Estuvimos hablando un poquito antes de empezar la conferencia y realmente implica un movimiento tanto para la planta en sí como para la población. Desembarcar en territorio con 130 contenedores que tienen un montón de materiales, paneles, estructuras y demás, es una logística de detalle que es importante destacar y realmente estamos muy contentos con eso. La planta que se va a alojar en Fray Bentos, bueno, esa licitación está en curso. Esperamos a mediados de agosto ya abrir las ofertas y ver quiénes son los postulantes. Hemos tenido buena recepción también del sector privado en cuanto a que se han hecho muchas visitas a la planta, lo cual destaca la motivación también que hay del otro lado en volver a la cancha con este tipo de emprendimientos. Y allí algo más chiquito que se ve en Punta del Tigre es la ampliación de la planta solar que ya tenemos. Podíamos ampliar la licitación en 14 megavatios más y bueno, estamos también en eso. Si vamos a hablar de costos, todo esto sin duda que nos lleva a hablar de costos. Nuestro cambio de matriz surgió en base a ese acuerdo multipartidario y ahora estamos en la nueva etapa, pero donde también esas decisiones surgen de acuerdos, porque nosotros solos no podemos hacer nada, pero sí surge en base a UTE como empresa pública y como eje impulsador o eje desarrollador de todas estas políticas. Hoy por hoy tenemos compromisos asumidos del cambio de la matriz que nos llevan entre lo que es contratos y un poco el respaldo térmico en un costo de abastecimiento de la demanda, más que de los contratos, del entorno de unos 800 millones de dólares anuales. Y eso nos ha permitido, de alguna manera, tener certeza de lo que son nuestros costos, tener certezas de lo que tenemos que destinar en nuestro presupuesto
para el suministro de la energía. Y por supuesto eso también vino de la mano de la construcción de las conversoras, porque poder mantener el intercambio con los países vecinos, sin duda que es una ventaja que nos coloca en un lugar muy importante, porque ese intercambio se da naturalmente, se da hasta de manera de emergencia cuando un país precisa del otro, y allí el tener la conversora con Melo, con Brasil y del otro lado con Argentina, al estar interconectados, realmente nos permite trabajar muchas veces en marco de integración energética. ¿Y qué nos ha permitido este cambio de matriz? Sin duda que nos ha robustecido en un montón de aspectos. Nos ha permitido tener cierta inmunidad frente a avances privatizadores de la región. En UTE seguimos apostando y defendiendo a la empresa pública porque entendemos que es el mejor motor, es la mejor manera de llevar adelante también todos esos principios que les hablaba al principio. La equidad territorial, la equidad económica, todo eso no sería de lo rentable para una empresa privada. Y eso nos permite también que la pobreza energética no se institucionalice, sino que trabajemos de manera permanente para que ello sea lo que menos afecte a nuestra población. También nos ha permitido quedar un poco por fuera de algunas decisiones forzosas con todos los cambios que nos comentaba Cecilia, y ni que hablar en este nuevo escenario geopolítico internacional. El cambio de esta matriz ha sido utilizado como ejemplo en la Estrategia Nacional del Desarrollo, y avanzar con nuestro plan director sin duda que va en ese mismo camino. UTE habilitó una decisión que fue buena y conlleva esto compromisos y costos asumidos que se están cumpliendo. Entonces, en este ecosistema de UTE, empresa pública, tenemos nuestros ingresos, como les comentaba recién, que provienen de la demanda, de nuestra venta de energía, pero UTE no se queda con esas ganancias. UTE las transfiere, las lleva a obras, las lleva a gastos, las lleva a los costos de abastecimiento de la demanda, también los lleva al Poder Ejecutivo por medio de versión de resultados, y estamos en ese equilibrio también buscando hacer políticas sociales y políticas productivas. Entonces, complementando un poquito esa anterior, nos encontramos como pivoteando entre estas dos realidades, y les puedo asegurar que es un desafío también diario el hecho de apoyar a todo lo que es el sector productivo, porque UTE es dinamizador sin duda de los proyectos productivos. Somos el insumo fundamental para que se desarrollen nuevas industrias, para que se desarrolle el hidrógeno, para que se desarrollen los data centers, y ni que hablar el riego. Y a su vez en el riego podemos hacerlo con ese apoyo de empresa pública, donde en una visión en el mediano y largo plazo, haciendo que esto suceda y esperando que de alguna manera el riego vuelva productivo al sector agropecuario y de alguna manera se repaguen esas inversiones, también ese respaldo de la empresa pública en esto es fundamental. Y no podemos descuidar que estamos ante un marco regulatorio donde de alguna manera nos marca que tenemos ciertos contratos donde los despachos económicos se siguen haciendo en base a costos marginales, aunque nosotros nos damos vuelta y tenemos que pagar nuestros contratos, que son un costo fijo, porque de alguna manera estamos remunerando esa infraestructura que tenemos en nuestro sistema. Entonces, incluir los criterios de transparencia de los costos fijos y de disponibilidad, teniendo en cuenta que un precio spot bajo no es lo que va a disparar las decisiones de inversión futuras, porque no serían remuneradas con ese precio spot bajo, sino que esa infraestructura va a ser remunerada, esas nuevas inversiones van a ser remuneradas con una infraestructura basada en los costos de esa infraestructura. Bueno, rápidamente, porque ya me pusieron el cartelito de que me excedí de tiempo, estamos pensando para todos estos cambios que les vengo anunciando,
y esta expansión de la matriz de generación en particular y el desarrollo de la transmisión, lo estamos pensando, el desarrollo de la generación con nuevos contratos que de alguna manera contemplen todo lo que la energía renovable tiene en sí mismo, lo que es la energía en sí mismo y los servicios de red. Y todo esto a su vez puede ser posible porque ya tenemos una infraestructura que se desarrolló hace algunos años que lo hace posible. Entonces, a la hora de ver nuevos proyectos o nuevos desarrollos, no hay que perder de vista que ya tenemos una infraestructura que también tiene que ser remunerada de alguna manera y que viabiliza que todo esto suceda. Y de parte de UTE, bueno, un manejo responsable de las finanzas y asumiendo el rol del mercado como empresa que somos. Por el lado de los desarrolladores de los productos, ellos, ustedes saben que es así, tienen a cargo el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y poseen esa infraestructura con un cierto horizonte de tiempo y porque son quienes saben gestionar los propios riesgos de su actividad. Y en esto de transparentar los nuevos contratos y los nuevos costos, sin duda que tenemos que estar mirando a las nuevas tecnologías que se nos vienen y allí tenemos a los sistemas de almacenamiento que también nos permiten no solo pensar en nuestras centrales térmicas, sino dar un paso más y pensar en estas nuevas tecnologías, ver cómo se incorporan y cómo se remuneran haciendo una cuenta clara sobre sus costos fijos. Los proyectos de gran porte es a quienes intentamos impulsar y dar el soporte que se necesita, porque UTE como proveedor de energía eléctrica de manera continua, segura, transparente, sin duda que somos los facilitadores y tenemos ese compromiso de ser los facilitadores de los procesos de inversión de gran porte. Para allí también vemos importante el transparentar nuestros costos fijos y nuestros variables para darle al Poder Ejecutivo, quien es en definitiva quien toma estas decisiones porque ve al país, ve mucho más allá que lo que es solo nuestra empresa pública, ve otros derrames en la economía, ve empleo, generación de capacidades, desarrollo de otros proveedores, desarrollo de otros productos. Entonces, nuestro deber es dar los elementos necesarios para que tomen las decisiones que correspondan y, sin duda, después, bueno, nuestros riesgos y nuestros beneficios también deben ser compartidos. Acá es un poco lo que les adelantaba en cuanto a que el desarrollador participa de la generación renovable y del consumo. Lo que hoy les comentaba de ese plan de expansión es pensando en el crecimiento vegetativo y en la incorporación de movilidad. Sin duda que agregar nuevos proyectos productivos o nuevas inversiones en data center, en hidrógeno, nos llevan a pensar en energía adicional. De ahí que quien participe de estos proyectos también debe pensar en el consumo que va a requerir su emprendimiento. Y del lado de UTE, nosotros posibilitarlo con la infraestructura, el respaldo, el sistema seguro, permanente y confiable. Y en cuanto a movilidad, no me voy a expandir demasiado porque dentro de un ratito tenemos un panel donde Viviana les va a contar con detalle todo lo que a ustedes les interesa saber sobre movilidad, pero sí en esto de tener a la energía eléctrica en el centro, la movilidad es algo también fundamental. Pero desmitificando esto de que solo por tener movilidad eléctrica descarbonizamos, lo que se hace en realidad es que los vehículos eléctricos conectados a una red basada en combustibles fósiles solo traslada esa contaminación, porque si no tuviéramos una matriz renovable, esto no sería sostenible. Solo por el hecho de incorporar vehículos, si no tenemos atrás esta matriz de energía eléctrica renovable, no vamos a ir por el camino de la sostenibilidad. Entonces, ponemos el foco en qué es lo que hace posible que hoy hablemos de movilidad sostenible, es que tenemos esa matriz limpia a la cual se conectan nuestros vehículos, entonces
por ello seguimos apostando a la movilidad eléctrica. Y para terminar, nosotros hemos incorporado este cambio de paradigma, donde pasamos de tener una movilidad eléctrica individual, donde solo se piensa desde el punto de vista de la venta del vehículo eléctrico, a pasar a hablar del paradigma de la movilidad sostenible. Hablamos del transporte colectivo como gran vector de descarbonización y pensar desde allí en una descarbonización a nivel nacional. Entonces, la movilidad sostenible deja de ser un fin en sí mismo para ser una parte integral de un proyecto país y mundial, digamos, de descarbonización, porque es realmente sostenible. Entonces, por allí era lo que les quería transmitir. Entiendo que fue un montón de información, pero bueno, quedamos disponibles, como siempre, para seguir este diálogo. Esta fue una oportunidad de abrir esta mesa de diálogo, de contarles de primera mano en lo que estábamos. Era importante, entiendo, tanto para ustedes como para nosotros, poder transparentar en todo lo que se ha trabajado, y les agradezco muchísimo por la atención que me han brindado. Bueno, muy bien. Estamos un poco atrasados, pero dado los anuncios que hizo la ministra y los comentarios, creo que hay una pregunta de rigor que todos queremos hacer, sobre todo para UTE. La parte de ANCAP se la vamos a dejar a Nicolás, que le toca ahora, así que sobre todo el tema de la prospección, que creo que hay alguna cosa interesante. Primero agradecerles, la verdad que muy buenas las presentaciones. Se ve que en el año han trabajado mucho, hay mucha información para digerir. Pero bueno, Andrea, ahí hay una pregunta que creo que todos queremos saber. Hoy la obligatoria se anunció por parte de la ministra, tú lo mencionaste, que volvería el llamado para poder contratar energía renovable a los privados, es decir, desarrollos privados con propiedad de privados. También se habló de la hibridación, que implicaría también que los privados participen en estos llamados. Creo que desde el año 2014 que no hay un llamado a privados, así que sin duda que para nosotros es un hecho que celebramos, que aplaudimos, porque venimos atrás de eso hace mucho tiempo. Así que bueno, la pregunta sería, ¿qué plazos están considerando para hacer ese data room o ese llamado a interesados? Y bueno, y un poquito, si podés adelantarnos algo de cómo seguiría esto, por lo menos a modo titular. Hola. Bueno, sabía que era la pregunta obligatoria después de la presentación, pero también era un poco este ámbito para compartirlas con ustedes. En primer lugar, bueno, comentar que nosotros como empresa pública y en ese eje de soberanía es que le damos mucho valor también a todo lo que se pueda desarrollar por parte de UTE y porque bueno, termina quedando en la empresa pública y termina quedando en manos de todos los uruguayos. Pero esto no lo podemos hacer solos, como siempre ha sucedido, para desarrollar incluso los parques que después quedan en propiedad de UTE, digamos, es necesario el aporte de todas las empresas privadas, es necesario el aporte de las empresas constructoras, es necesario el aporte de los desarrolladores, porque son quienes tienen el expertise, el know-how, que saben cómo hacerlo y tienen su negocio atrás. Entonces, desde ese lado, todos los llamados que se hagan van a ser en esa clave de licitaciones para que puedan presentarse, con una modalidad que estamos un poco trasladando a esta primera planta de Fraiventos, donde se remunera al desarrollador por todos los servicios que brinda esa planta. En este caso es con un plazo, porque es sabido que terminan siendo desarrollos de infraestructura, entonces los pagamos como un gasto fijo y después bueno, pasan a manos de UTE. Hay otros proyectos que estamos pensando porque queremos cumplir con ese cronograma y que esperamos antes de fin de año poder anunciar ya bien qué proyecto podría ser desarrollado totalmente por un inversor privado. Pero bueno, estamos ajustando detalles, estamos viendo de acuerdo a también las disponibilidades de las redes que teníamos, porque en el cortísimo plazo ya ese tercer corredor no va a estar disponible. Entonces se está como terminando de cerrar esa etapa de
dada la disponibilidad de red que tenemos hoy, cuál podríamos anunciar próximamente como desarrollo a ser llevado totalmente por un inversor privado, pensando también en que esa remuneración que se va a dar va a tener la modalidad de un pago fijo, hay que determinar en qué plazo, si es semestral, si es anual, si es mensual. O sea, estamos como diseñando esa parte contractual, pero sí vamos por ese camino de que sabemos hoy por hoy una planta solar, cuál es su rendimiento, cuánto nos puede dar, qué servicios adicionales da. Entonces, en esa remuneración tipo canon estaría incluida la remuneración de la central con todos sus servicios asociados. Apenas podamos afinar un poco más el lápiz y tener algo Bien. concreto, se los vamos a hacer saber, pero estamos trabajando en esa dirección. Hoy ya también la ministra nos comprometió de manera pública, entonces, bueno, no podemos quedar mal con la jefa y no lo vamos a hacer. Venimos trabajando de manera también muy coordinada con la Dirección de Energía, también venimos trabajando muy coordinados con ANCAP en otros temas, y eso también es siempre de destacar, que acá nadie hace nada solo. Somos parte del Estado y somos un eje ejecutor de políticas públicas, pero en esto estamos embarcados todos porque tenemos esa mirada país. Así que bueno, seguiremos conversando del tema. Sin duda son buenas noticias para el sector. Bueno, un fuerte aplauso para las...